Muy buenas tardes, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy psicólogo y psicoterapeuta y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema del curso Padres Preparados, Hijos de Carácter, que es un tema direccionado al hogar y familia. Así que vamos a empezar este tema. Primero pidiéndole que allí donde se encuentren podamos tener unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este espacio que nos permites, Señor, tener para poder compartir, Señor, las enseñanzas que dejaste escritas, Señor, en tu palabra y asimismo, Señor, pautas tan importantes para el cuidado de las familias, Señor, y del hogar. Te pedimos tu compañía, que tú nos des inteligencia y sabiduría para comprender el mensaje que has preparado. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a empezar, queridos hermanos y amigos que estén allí. Vamos a empezar revisando un versículo que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo 3:15, en la que se habla sobre la educación de este personaje bíblico llamado Timoteo. El versículo dice: Desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, de aquí podemos rescatar muchas enseñanzas sobre este versículo, ¿no? Este versículo nos quiere decir que para que Timoteo pueda estar así, ¿no? Para que pueda ser reconocido como un siervo de Dios, es porque él ha conocido, ¿no? Desde su niñez las Sagradas Escrituras. Y allí viene el rol que tenemos los padres frente a los hijos, ¿no? Tenemos un rol de poder compartir con ellos, ¿no? Las Sagradas Escrituras que van a ir formando parte de sus vidas desde tempranas edades, ¿verdad? Vamos a continuar observando que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personajes que desde muy jóvenes mostraban mucha fe, mucha sabiduría y tuvieron grandes logros y éxitos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Daniel y sus amigos, el caso de Samuel, el caso de David, el caso de Sansón, que también fue dedicado por su madre, ¿no? Entonces, el rol de los padres es muy importante. La familia y los hijos, dice, son los bienes más preciados que Dios nos ha confiado a cada uno de los que tenemos la bendición de ser padres. Y por eso es importante que podamos estudiar cada vez más lo que la Biblia nos enseña acerca de de cómo ejercer esta responsabilidad. Bueno, la guía de Padres Preparados, Hijos de Carácter es una guía desarrollado por una especialista que compila enseñanzas de las Sagradas Escrituras y enseñanzas o digamos conclusiones a las que llega la ciencia al respecto de cuán importante es la formación del carácter de las personas, sobre todo en las primeras edades o etapas de la vida. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué haremos por nuestros hijos? Creo que si esto nos preguntamos cada uno de nosotros, creo que en unísono todos los que somos padres podríamos responder que haremos todo lo posible para que ellos estén felices, ¿verdad? Para que ellos estén bien. Ellos son una de las grandes razones de nuestras vidas y por eso todo padre, ¿no? Normalmente quiere darle lo mejor a sus hijos. Entonces, ¿por qué también es importante hacernos esta pregunta? Porque en el mundo actualmente hay muchos casos de niños, niñas y adolescentes que están expuestos a muchas situaciones peligrosas en esta sociedad tan cambiante. Hay muchos casos de niños por depresión, niños con problemas emocionales, comportamentales, entre otros. Y tanto es el malestar que ahora llega a la población de los niños y adolescentes que se dan los casos de suicidio, sobre todo en la adolescencia. Tanto así que existe un Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Y esto puede ocurrir en muchas edades, pero en los niños y adolescentes también es más relevante preguntarnos qué pasó, ¿no? ¿Por qué un adolescente, un niño llega a ello, ¿no? Otro dato estadístico que debemos ver antes de repasar cuáles son las pautas que vamos a compartir en esta sesión
es repasar que esta estadística tan fuerte, ¿no? Según la UNICEF, al menos uno de cada 7 niños y jóvenes en edades entre 10 y 19 años vive con un trastorno mental diagnosticado. Es decir, al menos uno de cada 7 niños y jóvenes entre 10 a 19 años, ¿no? Si quiere decir que han sido diagnosticados, quiere decir que ese niño o ese joven ha ido a una atención médica en salud mental. Y es una estadística que queda corta porque no todos van a una atención médica o una atención psicológica para evaluar su salud mental. Entonces, lo más probable es que en realidad la cifra sea aún más alta. Entonces, asimismo, en América Latina, cada día se suicidan más de 10 adolescentes, dice la estadística mundial. Cada día. Y en el mundo, cada año, cerca de 46.000 adolescentes se quitan la vida, ¿no? Entonces, estas son cifras que realmente han dado que hablar, son parte de la realidad en la que estamos inmersos y definitivamente nos debe llevar a pensar qué podemos hacer para revertir esta realidad. Los factores que están asociados al comportamiento del suicidio en el adolescente o el joven son el factor de la depresión. Muchos niños y adolescentes padecen de este problema porque de pronto se encuentran en un estado de abandono emocional, a veces sin la posibilidad de hablar de lo que realmente les acontece, a veces por expectativas que crea la misma sociedad y en la que ellos son víctimas de esa influencia. Muchos niños y adolescentes que están inmersos en los problemas de los videojuegos, en las adicciones, ¿no? Adicciones a las pantallas, que también son un paso más para la depresión, ansiedad, otros problemas que conducen al suicidio, baja autoestima, no se llegan a querer lo suficiente. Otros indicadores, exposición a la violencia, sobre todo en hogares en los que ellos ven la violencia muchas veces entre sus propios padres, en su vecindad, en su comunidad. Otro factor asociado son las drogas. Por supuesto, muchos niños y adolescentes que cometen este acto del suicidio, muchos de ellos están bajo las influencias de las drogas, ¿no? Y, como ya se mencionó, peleas de pareja, peleas en los hogares, ¿no? Entonces, todas estas cosas están asociadas con la conducta suicida. Y una vez más recordamos el texto. En 2 de Timoteo 3:15 dice, desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice el texto, ¿no? Si queremos que nuestros niños, adolescentes sean sabios, necesitamos exponerlos a qué? Que ellos puedan conocer las sagradas escrituras, extraer las enseñanzas y la sabiduría que viene de ella. Y esto va a ser posible si es que nosotros les enseñamos, si es que nosotros para empezar aprendemos y terminamos enseñándoles lo que ellos necesitan saber. Asimismo, desde muy tempranas edades, como se ve aquí en la imagen, le enseñamos a las personas o a los niños a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso va a ser un trabajo constante que tienen que hacer los padres, ¿no? No normalizar conductas o comportamientos inadecuados, reforzar los comportamientos correctos. Van a ayudarles a que ellos cuando sean adultos tomen las mejores decisiones. Actualmente, a la generación de niños que nacen en esta etapa, en estos años, se le denomina muchas veces la generación de cristal, porque se les menciona o se les reconoce como niños excesivamente mimados, débiles, sin experiencias reales y con una debilidad moral, ¿no? En la que la sociedad va cambiando y va llamando como algo positivo lo que antes era negativo. Hay una debilidad moral, ¿no? Lo que es bueno para ti no tiene por qué ser bueno para todos y todo este tema de lo subjetivo o de lo que cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Genera en la sociedad una debilidad moral. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si queremos tener hijos verdaderamente listos para enfrentar la realidad
del mundo actual, necesitamos desarrollar hijos con raíces profundas, que sean firmes, que tengan capacidad emocional, que puedan tomar decisiones morales. Y así van a ser personas trabajadoras, personas exitosas. Entonces, si nosotros queremos que ellos eh, tengan raíces profundas, debemos educarlos desde muy temprana edad. El libro de conducción del niño, el cual les recomiendo, es un libro maravilloso. En el capítulo 4 habla acerca de los métodos de enseñanza y deja estos 5 principios de enseñanza fundamentales. Se los recomiendo como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Muchas veces me ha tocado hacer terapias con familias y esto, queridos hermanos, es lo que puede ir moldeando en gran medida el carácter de los niños. En primer lugar, Elena de White dice, enseñadles a ser útiles en una edad temprana. Los niños, los adolescentes necesitan tener esa sensación de que son útiles, de que forman parte del hogar. ¿Y cómo lo van a sentir cuando ellos tienen responsabilidades en casa? Cuando de pronto en una familia grande uno tiene la responsabilidad de lavar los platos determinados días, otro tiene la responsabilidad de barrer el piso de la casa en determinados días, de acomodar su habitación, de limpiar cierto espacio común. Eso tiene que ver con ser útiles. También, por ejemplo, en un programa de los viernes por la tarde para recibir el sábado, un hijo tiene la responsabilidad de hacer la lectura bíblica, el otro tiene la responsabilidad del espacio de cantos, el otro del momento de la oración, etcétera. Entonces, si ellos empiezan a sentirse útiles en temprana edad, van a poder tener más confianza en las capacidades que Dios les ha dado. Segundo punto, tan pronto como su fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, dice, debe dársele algo que hacer en casa. Los niños y adolescentes no deben estar desocupados, sin hacer nada. Lamentablemente, cuando ellos se encuentran en esos momentos en los que no tienen nada productivo que hacer, empieza el uso del celular, de los videojuegos, y empieza la mente a disiparse y a encontrar cualquier tipo de contenido, pero ninguno de provecho. Tercer punto, hay que animarle a tratar de ayudar a su padre y a su madre a tener abnegación y dominio propio. Qué importante, ¿no? Tener dominio propio, tener autocontrol. Justamente muchas veces comento esto, ir a la iglesia es como una forma de terapia, porque en las terapias uno ejercita la autorregulación, ejercita la reflexión, por supuesto, y cuando un niño va a la iglesia y debe mantenerse en su clase y luego en la clase y luego digamos en la parte del culto divino, estar al lado de su padre, de su madre, respetar el espacio en el que está, es una forma de entrenamiento. Y muchas veces estas formas de entrenamiento son desperdiciadas cuando no debería ser así, ¿no? 4. A anteponer la felicidad ajena y los intereses del prójimo a los suyos propios. Asimismo, a alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos. Qué importante, ¿no? Desarrollar en ellos ese carácter, ese deseo de ser personas útiles que ayuden a su prójimo. Esto les va a enseñar empatía, les va a enseñar a valorar a las personas y definitivamente es lo que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Cuando Él dice, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, ¿no? Entonces, si buscamos que ellos desarrollen ese carácter, vamos a hacer algo muy bueno para sus vidas. Y 5, enséñales a ser bondadosos con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Entonces, si nosotros solo tomamos, mira, el capítulo 4 está todo esto, queridos hermanos. Si solamente leemos, leyendo un capítulo, extraemos conclusiones tan importantes, contenidos tan importantes, imagínense leyéndose todo el libro. Entonces yo les animo a buscar justamente siempre y cada vez más información que les permita orientar de la mejor manera a sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos ya que hemos revisado todos estos contenidos? ¿Por dónde empezar? Para tener hijos de carácter, primero
tenemos que cuidar nuestra propia salud mental, la propia salud mental de los padres, de los cuidadores, de nosotros, los que los vamos a guiar. Entonces, recordemos que tenemos una historia que provoca nuestro temperamento. Cada uno de nosotros, de pronto, si no ha superado, si no hemos superado las cosas que nos han tocado vivir y no hemos comprendido bien lo que vivimos, podemos repetir la historia, ¿no? Por ejemplo, quizás muchos han sido castigados físicamente por los padres, pensando que de repente esa es la mejor manera de educar, cuando en realidad la Biblia nos enseña que si bien es cierto es un recurso, es el último recurso que se debe utilizar cuando se agotan todos los recursos anteriores. Y a veces es muy fácil, ¿no, queridos hermanos? De pronto querer corregir sin el ejemplo, ¿no? Se dice que lo primero que debemos hacer para que alguien nos pueda seguir lo que les decimos es el ejemplo, ¿no? Si le enseñamos desde el ejemplo a los hijos, tengan por seguro que ya tienen más del 50% o el 75% de la batalla ganada, porque le están enseñando desde el ejemplo. Pero cuán difícil debe ser para un padre educar o querer educar a un hijo en algo que el propio padre no sabe o no practica. Entonces, debemos recordar que nuestra forma de ser no va a ser perfecta, ¿no? Todos tenemos cosas por mejorar y debemos superar, curar nuestras propias heridas emocionales, ¿no? De repente reflexionar y darnos cuenta y pensar qué cosas tengo que cambiar, ¿no? Para enseñar a mi hijo. Tres, recordar que ellos son un reflejo nuestro. A veces como padres podremos tener la tentación de querer desligarnos y decir, ah, no, pero ella o él, ¿no? Es así porque así es su mamá, ¿no? O porque así es su papá, ¿no? Cuando en realidad el hijo es de los dos. Y si es que el hijo tiene determinado carácter es porque los padres también en cierta medida, en gran medida diría yo, tienen ese mismo carácter, solo que no lo muestran. Entonces es importante recordar que ellos son un reflejo de los padres. Y cuatro, empieza por ti mismo. Hay que cuidar la salud mental y empezar, por supuesto, por nosotros. Evaluarnos, de pronto ver qué cosas tengo que mejorar para poder educar bien a los hijos. Segundo punto, cuida tu relación conyugal, por supuesto, ¿no? Realmente para poder educar hijos emocionalmente fuertes, la relación de la pareja tiene que ser fuerte. De hecho, que las relaciones de pareja no son perfectas. Muchas veces hay grandes dificultades, pruebas, desafíos que llegan al tercer año de casados, al quinto año de casados, al séptimo año de casados. Ayer justo escuchaba en una capacitación que hasta el 25 años de casados hay crisis que se van dando cada cierto tiempo. Entonces, las relaciones no son perfectas, pero podemos solucionar esos problemas con mucha constancia, tenacidad, con decisión y sobre todo con ayuda de Dios. La pareja puede mantener un clima que permita que los hijos crezcan bien. Pero en cambio, un clima permanente de peleas, insultos, traiciones va a influir negativamente en la autoestima de los hijos, les va a generar dificultades emocionales, depresión, ansiedad, ¿no? El niño o la niña que se come las uñas, que aún se orina en su cama ya habiendo aprendido a controlar esfínteres, tiene que ver con la ansiedad, con el miedo, que a veces ellos perciben dentro de un entorno de casa, ¿no? Cuando hay muchos gritos, violencia, etcétera. Otra pauta, comportamiento apático, distancia emocional, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando un niño ve muchas situaciones de violencia en el hogar. Entonces, cuida tu relación conyugal. Tercer paso, presta atención a lo que tus hijos sienten, ¿no? Si los adultos, si a nosotros nos cuesta, ¿no? Manejar nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Y a veces tenemos que hablar con alguien, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra pareja, con una persona, tenemos que hablar. ¿Cuánto más los niños que todavía están aprendiendo a manejar sus emociones? Entonces, tenemos que prestar atención a lo que sienten, escucharlos, no ridiculizar sus miedos, validar, comprenderlo, tratar de ver lo que ellos sienten desde sus ojos, desde su punto de vista, ¿no?
Asimismo, pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando menosprecian o no comprenden tus emociones? A ver, pregúntate a ti mismo en este instante. ¿Cómo te sientes tú cuando menosprecian o no comprenden tus emociones? ¿Ya lo pensaste? De la misma manera, tu hijo se siente así cuando tú de pronto crees que lo que a él o a ella le está pasando es de menor valor. No es así. Para los niños, su universo a veces son los juegos. Si se le dañó su juguete favorito, es importante para él porque obviamente forma parte de su realidad, ¿no? Es lo mismo que a nosotros, es como de pronto tener algún impacto emocional en la vida de adultos no es diferente al impacto emocional que pueda pasar en la vida de los niños, solo que a veces no le damos esa importancia, ¿no? 5. Escucha cómo te gustaría que te escucharan a ti, ¿no? Evita generar un sentimiento de inferioridad en los hijos. 4. Punto número 4. Busca tener más contacto con la naturaleza. Las investigaciones han demostrado que los niños que pasan tiempo en los parques, en las plazas, ¿no? Paseando a su mascota, tienen mayor bienestar emocional, mayor bienestar físico y también tienen mayores capacidades de calma y de regulación. Disminuye la hiperactividad, menos problemas de comportamiento, mejora la calidad de sueño porque ese niño que sale al parque a jugar ya va desgastando ahí las energías y cuando es hora de dormir va a ser más fácil que pueda dormir, a no ser que pues al llegando a casa mire horas y horas la televisión, lo cual sería negativo, ¿no? Asimismo, mejora el sueño, menos estrés, mejora la memoria, la atención, la resolución de problemas y la creatividad. Punto número 5. Evita llevar a tu hijo a la escuela a una edad muy temprana. Y esto es muy habitual, ¿verdad? Porque mamá, papá a veces por el trabajo tienen que dejar a los hijos con una persona que los cuida. Mas, sin embargo, debemos recordar que nadie le va a enseñar a nuestros hijos los valores y los principios mejor que nosotros, sobre todo con nuestro ejemplo. Eh, en- Ciertamente en una guardería, en un, digamos, centro donde se quedan los niños, si bien es cierto, pueden estar cuidados físicamente, pero emocionalmente ese contacto que ellos necesitan con los padres no va a estar presente. Y eso en el paso del tiempo puede generar algunas repercusiones emocionales. Las investigaciones han demostrado que los primeros años son decisivos, los primeros años para formar el carácter, para que aprendan a diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, sean personas constantes, que puedan ser personas que amen verdaderamente a su prójimo. La siguiente pauta es no tercerices la educación de tus hijos. La educación de los hijos obviamente está encargada a los padres, ¿no? Y muchas veces, por diversos motivos, muchos niños se quedan con sus abuelas, con nanas, con niñeras, con tías, con familiares, por diversos motivos, necesidad de trabajar, necesidad económica o diversos, ¿no? Mas, sin embargo, eso nunca va a reemplazar la labor que puede realizar la propia mamá. Por ello es importante que se puedan establecer ciertas prioridades. La recomendación es que, claro, los primeros años, sobre todo, los hijos puedan crecer en la compañía de los padres la mayor parte del tiempo y no haya otra persona que pase más tiempo con ellos que los propios padres. Em, Vamos a la pauta número 7. Cultiva buenos recuerdos. Si queremos forjar hijos de carácter, hay que llenar sus recuerdos, sus memorias, con experiencias satisfactorias. Paseos, comidas, cenas, ¿no? Que implican alegría, risa, ¿no? Los niños crecen mejor cuando se sienten amados, ¿no? Y definitivamente estas experiencias van a hacer la diferencia en la consolidación de su autoestima, los va a hacer fuertes emocionalmente para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Y no olvidar el contacto físico. Un niño, una niña necesita ese abrazo de su mamá, ese abrazo de papá que les permita sentir que están seguros, seguras y que hay un afecto de por medio.
Entonces, queridos amigos y hermanos, con esta última recomendación vamos a finalizar esta breve charla, esta breve exposición sobre este tema tan bonito. Busca ayuda profesional. En el caso de que estés experimentando algunas dificultades en casa, algunos problemas de comunicación, de pronto de roles, quizás no hay, no está establecido en casa cuál es el rol de cada uno, no lo han descubierto todavía, es bueno buscar ayuda profesional, buscar que un psicólogo, una psicóloga pueda intervenir en las circunstancias que van aconteciendo en casa y puedan recibir una tercera opinión muy válida que les permitirá organizar su hogar. No tengan prejuicios sobre las atenciones psicológicas. El psicólogo nunca les va a obligar o manipular de ninguna manera. Lo que va a hacer es compartirles un punto de vista y ustedes decidirán si es que hay mejoras en casa. Es en partir de las decisiones que ustedes toman. Los psicólogos solamente encontramos cuáles son de pronto las dificultades que podemos observar desde nuestro lado, se las presentamos a las familias y las familias van haciendo el cambio, van modificando de pronto esa manera de conducirse hasta ese momento y empiezan a mejorar el rol como padres, como el rol de los hijos también. Entonces, hay que buscar ayuda profesional. Existen psicólogos especialistas, psiquiatras que también pueden intervenir en dinámicas familiares y lo pueden hacer muy bien. Muy bien, queridos amigos y hermanos que están ahí presentes, estas han sido 8 pautas para poder lograr cómo formar hijos de carácter, ¿no? Así que les animamos a que lo pongan en práctica y sobre todo puedan poner a Dios en primer lugar cada día de sus vidas, puedan compartir la palabra de Dios con ellos, hacer los cultos en la mañana, en la noche, los viernes, también son muy importantes porque eso les va a llenar de gran sabiduría a ellos como hijos y a ustedes como padres. Eso ha sido todo en esta oportunidad, así que les agradecemos por su atención y les mando un gran saludo. Nos vemos.